Habíamos creado una base de datos de empleado muy sencilla, simplemente para hacer unas pruebas. Entonces este archivo lo guardamos y lo vamos a utilizar mismo en la consola de Jupyter, ¿sí? Hay dos cosas importantes acá. La primera es que vos tengas una organización de trabajo. En mi caso, tengo la organización mismo en este curso que estoy dando sobre procesamientos de archivos, ¿sí? Y sepas dónde vas a guardar tu base de datos. En este caso, tu archivo CSV, ¿sí? Yo lo tengo guardado en otro subdirectorio en el cual en este curso vengo trabajando procesamiento de diferentes tipos de archivos dentro de lo que sería archivos CSV. Entonces voy a tener que justamente linkear lo que es la ruta hacia este subdirectorio. Eso tenés que ver cómo lo vas a trabajar vos. Esa es la primera parte. Después la segunda parte sería, dependiendo qué tipo de extensión vos tengas de tu archivo, yo te comenté que tenías dos formas de guardarlo, tipo CSV común y CSV UTF-8. Si vos lo guardaste como CSV común, como lo guardé yo en el video anterior, vamos a trabajarlo a la par y no vas a tener problema. Si lo guardaste como UTF-8 tampoco vas a tener problema, pero capaz vas a tener una codificación diferente, ¿sí? Ya que no hace falta agregar ciertos requisitos, ciertos parámetros para trabajar con el mismo. Primeramente lo que tendríamos que hacer es importar lo que es la librería CSV. Este módulo es de real importancia, ¿sí? Es de real importancia ya que se va a encargar de la lectura apropiada de todos los archivos que nosotros vamos a utilizar de tipo CSV. Como por ejemplo cuando identifica lo que son las comas, los paréntesis, las comillas simples, etcétera, etcétera. Entonces siempre es de importancia tener módulos que ya están realizados. Podemos trabajarlo a secas, sí, tranquilamente, pero vamos a tener que agregar más cantidad de información, más cantidad de código. Entonces utilizamos lo que es la librería CSV. Shift Enter, la importamos. Vamos a trabajar de la misma forma que venimos trabajando sobre los procesamientos de otro tipo de archivos. Por ejemplo, vimos procesamiento binario, procesamiento de tipo texto, procesamiento de imágenes y otros más. Yo voy a utilizar la ruta absoluta de mi archivo. Lo tengo acá en el editor. Lo voy a pegar acá, ¿sí? Esta sería la ruta absoluta de mi archivo, llamado empleados, ¿sí? Empleados.csv. Acuérdate que tenés dos tipos de rutas, absolutas y relativas. Eso ya lo vimos en los diferentes videos del curso. Así que ya deberías saber qué es una ruta absoluta y relativa y cómo la implementas. Después vamos a implementar la función, ¿sí? Open, open, como tal archivo. Entonces, white open, entre paréntesis, entre sus argumentos, vamos a pasar lo que es la variable path archivos csv, que va a ser justamente la ruta absoluta de nuestro archivo. Coma, vamos a utilizar un tipo de parámetro nuevo llamado nipline, que este tipo de parámetro lo que se va a encargar es justamente de la lectura de línea a línea. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos visto que podríamos darle el valor W de write, el valor de R de read, el valor de A de add, agregar y todo lo demás con los diferentes permisos? Bueno, ahora vamos a utilizar nipline, simplemente para la lectura de línea a línea. Acá te lo voy a colocar y después el nombre de nuestro archivo llamado archivo 01. Vamos a decirle que se llama archivo 01. Dos puntos y todo el procesamiento de nuestro archivo que vamos a realizar ahora. Primeramente vamos a tener que utilizar una función para la lectura justamente de nuestro archivo, ¿sí? Hay dos tipos de funciones más comunes, lógicamente, llamadas .reader, esa es una, y después la otra llamada .dictReader. ¿Sí? Reader. La primera es para listas y la segunda para colecciones, diccionarios, te podría decir. La importancia de tener, la importancia de saber cómo funcionan, vaya la redundancia, estas funciones, es para justamente tener una eficiencia en la parte de la lectura de tu archivo, lógicamente. Entonces vamos a crear una variable llamada lectura de campos, y esto va a ser igual a nuestro módulo CSV. Vamos a invocar ese tipo de función que te acabé de decir recién, dictReader, porque vamos a utilizar diccionarios, y entre sus argumentos vamos a tener que pasarle el archivo a utilizar, a implementar archivo 01. Archivo 01. Y después como segundo parámetro le vamos a pasar el delimitador. Delimiter, esto va a ser igual a comillas simples, que esto indica justamente que es un archivo tipo de CSV. Acá te voy a colocar entre comentarios, delimiter, definimos la estructura de nuestro archivo, separado por comas,
Y después el csv.dictReader para diccionarios, csv.reader para listas. Perfecto. Una vez que tenemos esto, vamos a tener que implementar lógicamente lo que es un for each, ¿sí? En este caso, sin utilizar otras funciones, para que se pueda ver lo que estamos haciendo, ¿sí? De la forma más arcaica posible. El for each vamos a tener que indicarle por cada tipo de variable la iteración sobre ese tipo de variable que nosotros le pasemos. En este caso va a ser la variable que lea lo que es nuestro archivo y lo imprima en la salida de consola. Por cada iteración va imprimiendo la salida de consola, ¿sí? Entonces, el for each implementado sería for recorrido de fila, podríamos colocar la variable, sobre lo que es nuestra variable, la variable creada, ¿sí? Esta es la variable que crea el for each y esta es la variable que vamos a pasar ahora, que se encarga de la lectura de nuestro archivo a través del path. Entonces, lectura de campo, lectura de campos, dos puntos, vamos a imprimir por cada iteración lo que sería justamente esa variable que da en el for each. Recorrido de fila. Bien, si esto lo imprimimos Shift Enter, a ver qué tenemos. Perfecto. Tendríamos acá nuestros registros, ¿sí? creados a través de Excel, guardados como CSV, creados a través de Excel, como archivo Excel, XLXS, y guardado como CSV, para la lectura justamente de ese archivo. Fíjate que por cada separación debería tener una coma, acá tiene un punto y coma. Esto mismo es por el formato en el cual yo lo guardé, como formato CSV simple, no como UTF-8. Fíjate que la codificación acá en Latinoamérica es diferente que en Europa, que en Estados Unidos, entonces por eso lo hace la separación con un punto y coma. Esto se va a trabajar y lo vamos a trabajar después, vamos a ver cómo sacar los puntos y coma, reemplazarlo por otras cosas, pero lo más importante es que tendríamos nuestra información acá, ¿sí? Pudimos crear lo que es esa base de datos y con 5 líneas pudimos justamente leer esa base de datos.